Principios de la filosofía hermética. Principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Energía primaria. ¿Puede imaginar un atardecer? Bien, no podemos definir la energía que formó esa imagen en su mente, pero la podemos comparar con la primera manifestación de energía del todo. Definámosla como espíritu, para no confundirnos con todos los grupos de energías. El espíritu, en su primer estado, debió ser de absoluto reposo, inalterable e inmodificable, constante en sí mismo, la quietud inicial la cual aún se mantiene, pero con la diferencia que se atrae hacia sí misma. ¿El porqué de esta atracción? El reposo constante lentamente atrae la energía hacia su centro, condensándola en su punto más infinitesimal. Al hacerlo, la libera dentro de sí misma hacia su propio interior. El espíritu en el reposo absoluto, siendo sin ser, se contrae hacia sí mismo, ya que solo está en su propia esencia. Imaginemos una espiral o un fractal que crece hacia adentro de sí mismo en un infinito. Estos se repiten o copian hacia su interior en diferentes e infinitas escalas. La armonía del propio reposo hace que, en su quietud, el espíritu se envuelva en su propia esencia. Ejemplo, si tomamos un rayo láser y lo enviamos al espacio, supondríamos que se mantendría en línea recta, pero no. Llega un momento en que comenzará a curvarse por su propio peso, sobre sí mismo hasta unirse formando un círculo. Puede que el círculo sea bastante amplio y dure mucho tiempo a la velocidad de la luz para comenzar a atraerse. Pero el espíritu tiene una diferencia. Para él no existe el espacio ni el tiempo. Este movimiento, si es que le podemos llamar así, o primer impulso hacia sí mismo, genera un cambio en la quietud. El proceso sería de condensación. Tomemos el ejemplo anterior. Si nuestro rayo láser tuviese toda la fuerza y el tiempo, no sería una línea, sino terminaría siendo una esfera generada de sí mismo. De igual manera, existirían dos procesos, uno de atracción hacia sí y el otro de repulsión desde su interior. Un paso de corriente 1 igual a atracción, un no paso 0 igual a repulsión. La condensación constante formaría acumulaciones específicas como lo vimos en la primera parte, manteniendo la sustancia inicial implícita, la cual en esta condensación de atracción y repulsión se formaría un magnetismo específico, más y menos y, aunque siendo la misma esencia, estarían separados por esa misma atracción. El espíritu no se alteraría con esto, sería similar a imaginar que es de día, cuando se es de noche. En el momento que se diera, todo se disolvería nuevamente en la quietud inicial, mas para el espíritu no sucedería así, ya que carece obligatoriamente de deseos, pero para la energía de atracción y repulsión debería armonizarse hasta fusionarse nuevamente ya sin la polaridad existente o reposo perpetuo del espíritu. En otras palabras, la nada sería todo. Al disolverse ese todo, sería esencia con conocimiento de ser, de acuerdo con cuántas subdivisiones de atracción y repulsión hayan existido. Ahora bien, esta atracción y repulsión formaría determinadas condensaciones, las cuales deberían ser triadas, un positivo, un negativo y un neutro. De no ser así, un polo absorbería al otro anulándose la secuencia. Es similar a dos imanes donde polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, pero si careciera de polos o se atraen totalmente o se repelen, mas no estarían en equilibrio, la cual se irá comprimiendo cada vez más por su propia fuerza. El espíritu es algo similar, mas como para él no existe una fuera, es todo, la única vía que quedaría sería hacia su propio interior, autocomprimiéndose en sí mismo cada vez, pero ya con la esencia de todo cuanto existe. Ese proceso de interiorización dará como consecuencia lógica un proceso de exteriorización, una atracción seguida de una repulsión. Estas dos fuerzas siendo iguales complementan la energía del espíritu, formando la tríada anteriormente vista. El espíritu, con su primera mutación, el triángulo de la filosofía hermética, una esencia y dos polos, iniciaría un proceso constante de atracción y repulsión, pero todo hacia su interior. De esta forma, cualquier creación estaría en el interior del espíritu, pero variando en la cantidad de atracciones y repulsiones. Volvamos al inicio donde hablamos de 0 y 1. Es el mismo principio, tomemos el 0 como repulsión y el 1 como atracción. ¿Cuántas combinaciones podríamos hacer? Infinitas, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la energía del espíritu es ilimitada.
algo similar con lo que ocurre en la actualidad con los computadores que funcionan de la misma forma, pero al ser triadas formadas del principio más menos más, no se podría unir ya que al ser atraídos al centro, simultáneamente ellos mismos se repelen. Siendo todos de cargas iguales, se mantendrían en un equilibrio rotando en torno al eje central. Tomemos un negativo y dos positivos. El negativo los atraviesa de forma igual, positivo, negativo, positivo, mas se llegaría a un punto que la fuerza de repulsión de los dos positivos no los dejaría unirse al negativo. Estas fuerzas contrarias crearían una especie de gravitación constante manteniéndose en una órbita, formando más grupos de varios, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Puede suceder que positivo, positivo se unan siendo mayor su capacidad de atracción, pero de igual forma se pueden unir dos negativos, negativos, manteniendo el equilibrio. Si no fuera así, nada existiría. Este proceso de positivos y negativos le llamaremos mente, al igual que hacen los computadores. Posteriormente, esta energía condensada entre positivos y negativos formaría la base de la materia, basada en el primer elemento, y conocemos el hidrógeno, el cual no es más que acumulación de energía. Crecimiento, hidrógeno, berilio, litio, todo solo energía. Todos los demás elementos existentes están con base al hidrógeno, al igual que cualquier cúmulo material, planetas, constelaciones, átomos, etc. Y todo, absolutamente todo lo material estaría contenido en lo espiritual, y este, a su vez, sería la energía primaria, constitución de la materia. El átomo de hidrógeno tiene el conocimiento constante entre su atracción y repulsión para mantenerse como hidrógeno. Al atraer otra serie de cargas, cambia ganando protones, iniciando una cadena infinita de cantidad de posibles combinaciones, las cuales al fusionarse generan cúmulos que podríamos llamar moléculas, las cuales integradas por asociación y adaptación se convierten en células, las cuales a su vez se convierten en organismos, cuerpos. Por adaptación se unen conformando en armonía la materia propiamente dicha, mas cualquier grupo material tendría una mente para ser. No hay diferencia entre la vida y la muerte. Todo está vivo, en una continua adaptación y asociación constante de manera cíclica, día, noche, nuevamente día, viajando siempre hacia una mejoría o desarrollo de formas más perfectas, menos materia, pero mayor conocimiento energético. Por un instante piense en esto. La Tierra, este planeta, es un compendio de muchos materiales, poseen implícitamente todo cuanto el hombre pueda descubrir o crear en el futuro. De hecho, la tecnología más avanzada no es más que barro modificado, y todo cuanto existe volverá a ser solo barro, pero la esencia mental habrá adquirido un invaluable conocimiento. Veamos un ejemplo. Hace algunos años, un computador muy rudimentario era del tamaño de varias habitaciones. Hoy la tecnología va en la misma dirección, menor materia, pero mayor capacidad. El antiguo y gigantesco computador hoy es tan solo un microchip, el cual se asocia a otros formando un aparato muy sofisticado de computación. Al igual ocurre en la vida, avanza hacia una perfección energética a través de la materia, la cual es energía. Esta aparente evolución vuelve a su principio, pero con mayor cúmulo de información y sabiduría. La materia es tan solo un vehículo donde la mente combina y asimila la mayor cantidad de información, sin importar el cómo se obtiene este conocimiento. ¿Me explico? Para la mente no importa el lugar ni la forma de adquirir el conocimiento, sino tan solo importa el conocimiento mismo. Al chip de un computador no le puede importar en qué laboratorio fue construido, y todos los conocimientos están encerrados en una sola función, 0 menos 1, o negativo y positivo. La base inicial y substancial de todo cuanto existe es la misma que conforma el estado mental, siendo ésta alterable mediante procesos volitivos. Antiguamente este arte era conocido como alquimia. La mente y la materia son cambiables y transformables de acuerdo con las leyes que les rigen. El espíritu es perpetuo e inalterable. Nada puede cambiarlo ni modificarlo, ni siquiera él a sí mismo. La mente, al ser parte de la gran energía primaria, tiene la facultad de cambiarse a sí misma y de cambiar el entorno material mediante una actitud volitiva de proyección. Para ello, es prudente conocer que la mente es una parte diferente del espíritu, pero que en sí es el espíritu mismo. La concepción de un todo interior se desarrolla en la unión de los planos espiritual, mental y físico, siendo la esencia que se esconde detrás de todas las formas materiales.
inalterable, muy pocas veces se percibe. Al contemplar la forma material, se pasa de ver la esencia substancial del ser, la energía primaria que conforma todo cuanto existe. Vemos un árbol, no sus fibras, ni sus células, ni sus átomos. Si hacemos un análisis de cualquier cosa que nos rodee, nos daremos cuenta rápidamente que no deja de ser una aglomeración de la primera energía. Tomemos al azar una montaña. La primera visión es la de una acumulación de tierra, pero miremos más detenidamente. ¿Qué vemos? Que el compuesto de esa gran montaña está formado por pequeñas partículas de roca y tierra. Utilicemos un lente de aumento. Vemos que esas partículas están compuestas de elementos, pequeñas moléculas las cuales están conformadas por átomos, estos a su vez por una energía primaria. Puede que al hablar de una creación interior se entre en conflicto con algunos conceptos anteriormente impuestos. Vemos aparentemente un mundo en expansión. De igual forma, contemplamos que la gran mayoría de seres nacen de un primer punto y crecen hacia afuera de sí mismos, por medio de asociaciones celulares. Se ha creído la hipótesis del Big Bang, un mundo en expansión que crece aparentemente hacia afuera de su propio centro. Las circunstancias aparentes, desde nuestra óptica, pueden mostrarnos este suceso como real, pero se presenta una serie de preguntas que difícilmente se pueden contestar. Si la energía absoluta está en todo y todo está inmanente en la primaria substancia, esta no se podría dividir hacia afuera de sí misma, no podía sumarse a sí misma sin fusionarse, ni multiplicarse, y menos disminuirse. Sería una unidad inalterable, inmutable e indefinible. No tendría tiempo ni espacio, mas tendría todos los tiempos y todos los espacios. Sería nada y sería absolutamente todo. No podría crear hacia afuera de sí, mas podría generar hacia dentro de sí misma mundos, universos, personas. Esta concepción es demasiado antigua. Realmente no se puede saber cuándo fue promulgada. El sentido y concepto egocéntrico degeneró en pseudo-religiones que entraban en choque con el principio de la creación. De allí se busca a un Dios exterior que posiblemente no exista. Se han tomado hipótesis de división y separación de la primera energía, siendo individual a las subsiguientes generaciones.